Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que tendremos el día de hoy con mucho respeto, conciencia y con el corazón en la mano. El día de hoy hablaremos de amor, relaciones y emociones desde la reflexión, desde la ciencia y desde nuestras experiencias. Vamos a platicar un poquito de la importancia de construir vínculos más sanos, más libres, más conscientes para aquellos que desean amar sin perderse, acompañar sin controlar y crecer sin miedo. Antes que nada, queremos agradecerles por regalarnos su tiempo y su escucha. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Isis, ¿cómo has estado tanto tiempo? Después de unas larguísimas vacaciones, hemos vuelto con más energía y más ganas. Siempre es un placer compartir este espacio con vos, amiga. Sabes que es un placer el estar aquí contigo el día de hoy y me encanta poder empezar nuestro 2.0 de este podcast para hablar de el amor, los celos y las amistades. ¿Nos están cuidando o nos están controlando? Mati, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has tenido alguna pareja que te ha pedido que dejes de hablarle a alguien, algún amigo, algún familiar por amor? Sí, me ha pasado en una relación bastante reciente de tener una pareja que era más joven que yo, que se sentía insegura respecto a ciertos vínculos míos y de alguna manera me pedía, ¿no?, que yo vaya como cortando o limitando ciertas relaciones, ciertas interacciones para su seguridad. Eh, lo que era complicado porque yo soy una persona en general muy tranquila, me la paso estudiando, bueno, en este momento trabajo con las clases que te había comentado, soy una persona que sale poco, no toma alcohol, digamos, tengo una vida bastante ordenada dentro de lo que se puede llamar así de alguna manera y sin embargo esta persona tenía inseguridad igual. Pero sí, sí he pasado por esa experiencia. Claro, y es que aquí justamente podríamos empezar por un punto muy importante. El amor sano no te quita, te suma. Cuando hablamos de una relación saludable, tenemos que tomar en cuenta que se construye desde el respeto, desde la confianza, la comunicación, la libertad. Porque cuando hablamos de amor no se trata de vigilar al otro, de controlar al otro, de limitar al otro. ¿Por qué? Porque sabemos que hay personas que son nuestra red de apoyo, que son las personas cercanas a nosotros, personas que nos quieren. Sí, de hecho, no me quiero entrar, no quiero entrar en una definición técnica o médica del tema porque no es algo que yo conozca, pero me parece que los celos tienen dos aristas, ¿no? Por un lado, son una demostración de inseguridad de parte de la persona celosa y por otro lado, una manifestación de egoísmo también. Entonces, hablando un poquito de esto, los celos por lo regular existen y pues son una emoción humana. Es inevitable que no sintamos celos ante un estímulo. Pero aquí no se trata de sentirlos o no sentirlos, se trata de qué vamos a hacer con ellos. ¿Por qué? Porque dentro de los celos, si se reconocen, si se dialogan, si no dañan la relación, pues son unos celos sanos que construyen. Pero viene la contraparte, que son los celos tóxicos o patológicos, donde te prohíben, te controlan, te humillan, te manipulan. Y todo para que lograr como ese fin de darle gusto a la pareja. Y muchas veces en este enamoramiento que tenemos de la persona, no decimos, ay, me está prohibiendo, no, hasta lo vemos como de, ay, es que quiere mi atención, ay, es que me Sí, cuida, es que me protege, y empezamos a romantizar un acto que está siendo violento. Incluso yo de las cosas que recuerdo, por ejemplo, en mi juventud, eran estas palabras del ¿por qué le hablas a fulanito? ¿Por qué le hablas a sutanito? O es que a mí me caen mal tus amistades. O luego, recuerdo que en alguna ocasión, con un exnovio, o sea, me hizo ver esta parte de que quería que él fuera mi mundo para todo. Yo le decía, quiero ver a mis amigas e ir al café. Me decía, no te preocupes, yo te llevo al café.
Quiero ir al cine con mis amigas, no te preocupes, yo te llevo al cine. O sea, no importa qué plan yo quisiera hacer con mis redes de apoyo, siempre era yo puedo llevarte, yo voy, yo te acompaño. Y normalizamos esta parte de decir, lo hace porque me cuida, lo hace porque me ama, lo hace porque me protege. Y no, es una forma de controlar a la persona, justamente por lo que decías hace un momento con tu relación eh, de pareja, ¿no? El hecho de que poco a poco te van queriendo aislar, ¿no? Te van diciendo, es que no me gusta que le hables así, o eres muy cariñoso, o sea, ciertas terminologías que pues no son sanas. Sí, en mi caso puntual no sé si llegas a padecer esto de los celos patológicos hacia mi persona, sino que la chica en cuestión no soportaba determinadas cosas de mi vida cotidiana, personal, y se hacía daño a sí misma, que es más triste todavía. Ella me manifestaba sus malestares, pero en el fondo lo sufría ella, porque yo, al ser una persona más grande, seguía haciendo mi vida igual, digamos. Como, bueno, sí, yo no quiero que estés celosa y no quiero que sufras y voy a tratar de darte seguridad, pero no voy a dejar de hacer mi vida ni voy a cambiar mis amistades. Yo, al ser una persona adulta, podía tomar esa determinación de decir, bueno, yo entiendo que vos sufrís por esto, pero sigo actuando de mi vida como siempre porque considero que no hago nada mal. Claro. El problema en este caso es que ella se lastimaba a sí misma. Y por otro lado, lo que las personas celosas no entienden es que terminan dañando el vínculo y lo terminan rompiendo. En esta idea de querer protegerme o de querer cuidar la relación y de ver fantasmas donde no lo sabía, esta persona me terminó alejando, porque llegó un punto que no lo soporté. Claro, y es que justamente a veces tenemos esa definición de que quien te cela mucho es el que ama más, ¿no? Y quizás en esta percepción tú podías decir, es que ella me ama demasiado que le interesa mis vínculos. Y esto, algo que quiero retomar de lo que dijiste, justamente es de cómo se relaciona esta parte de los celos con la baja autoestima. ¿Por qué? Porque a veces se sienten insuficientes ante la relación. De que no, es que si le habla a ella es porque ella es más bonita, porque ella habla más bonito, porque tiene bonito cuerpo, porque es talentosa. Entonces, empiezan como a ver una distorsión de la realidad y empiezan con esta situación de inseguridad. Es que yo no quiero que le hables. ¿Por qué? Porque siento que te llama la atención, siento que ella es más bonita, siento que ella es más talentosa y ahí empieza el conflicto. También algo que Sí, viene, algo que viene en esto es a veces el miedo que tienen las personas a ser abandonadas o los apegos ansiosos que llegan a tener. Incluso a veces afecta la forma en cómo han llevado su vida familiar, ¿no? En cómo a veces hay modelos familiares que son muy controladores, donde uno de los dos lados es el que controla todo lo que se hace, todo lo que se dice, todo lo que se compra, todo lo que, digamos que es una organización muy autoritaria. sí. Perdón, ¿qué relación tiene, esto te lo pregunto desde un punto de vista psicológico, qué relación tiene el vínculo familiar en la gestación de una persona celosa? ¿Lo podrías Como, explicar para los que no lo sabemos? claro que sí. Bueno, uno de los pilares más importantes de aprendizaje, tanto en la vida emocional, en tanto en aprendizajes, es la familia. Sabemos que es el primer punto de partida de cualquier ser humano. Entonces, digamos que dentro de esto se aprenden conductas. Entonces, cuando aprendemos una conducta, la normalizamos. Por ejemplo, yo les pongo mucho esta relación de cuando hablamos de los abuelos, ¿no? Los abuelos, por ejemplo, se sentaban a comer y las abuelas tenían que poner las tortillas, tenían que poner la comida, porque llegaban cansados del trabajo, porque era la forma de ser en ese momento, hablando de 1950, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando crecen los hijos, por ejemplo, de una pareja que llevó esa dinámica, normaliza que los hombres, por ejemplo, no se levanten a hacer de comer y solamente se sienten en la mesa y sean servidos. Entonces, primero fue la observación
fue el incorporar justamente esta conducta como parte propia, porque recuerda que mientras el niño y el adolescente está construyendo su identidad y su personalidad, tiene referentes, y estos referentes obviamente es su familia, sobre todo lo que son papá, mamá o las personas que conviven con ellos a diario. Entonces, obviamente, cuando hay un modelo familiar controlador, lo normalizan. Incluso, te pongo otro ejemplo que va como más de la mano. No sé si has escuchado la palabra de te pego porque te quiero, que a veces le hacen a los niños. Sí, Entonces, sí. yo les digo, dentro de esta normalización, el niño entiende de, me pegan porque me quieren. O la niña, me pegan porque me quieren. Entonces, el día de mañana, que esté en una relación abusiva y le pegan, es como de, es que me pega porque me ama mucho. Entonces, ¿qué Claro, hacemos? sí, te entiendo. Una experiencia previa nos genera esta situación, ¿no? O sea, digamos que ese modelo que tenemos de familia, de amor, de respeto, es lo que vamos a ir generando en esa situación, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente, no todos tienen una familia sana, no todos tienen una familia en amor, en respeto. O sea, hay una diversidad muy amplia a lo largo y ancho del mundo. Entonces, aquí el tema es que la persona, por ejemplo, viendo esto, puede ser que se da cuenta, vamos a pensar que papá y mamá viven con la persona o en conjunto familiar, ¿no? Vamos a poner, vive mamá, vive papá, vive la persona y vive su hermano o su hermana. Pero se da cuenta, por ejemplo, que el papá es infiel. Entonces, se da cuenta que hay una experiencia previa de traición. ¿Qué le genera? Dentro de las posibilidades le puede presentar un estrés postraumático. Entonces, ¿qué hace? Claro. Interioriza que todos los hombres son infieles. ¿Por qué? Porque el papá fue infiel. Entonces, ¿qué pasa cuando tiene un vínculo importante y ama a alguien? Empieza con los celos. ¿Por qué? Porque empieza a tener un miedo de que le vuelva a pasar a ella lo que le pasó a su mamá. O normaliza la traición como parte de la dinámica también, esa es otra. Sí, o sea, justamente yo les digo, no es como que sea un patrón exacto, pero puede suceder. O incluso también hay personas que dicen, bueno, si yo ya vi que mi papá le fue infiel a mi mamá, yo no voy a permitir eso, y la que es infiel es la chica, o al revés. Puede ser que el chico se da cuenta que su mamá fue infiel y dice, a mí no me van a poner el cuerno, y él es el que lo pone. O sea, son muchas dinámicas las que se puede dar. Sí. Nosotros aquí en el podcast, pues, estamos diciéndolo de forma general para aquellos que nos escuchan, no estamos haciendo como, es por esto, no, porque es algo más amplio, pero les estamos dando como las generalidades. Entonces, claro, no son patrones exactos, digamos, son ejes de conducta que se pueden dar de una manera u otra dependiendo de cada persona. A eso vas. Exacto. Entonces, por eso, digamos que el tipo de familia que tenemos influye mucho en cómo construimos el autoestima, nuestro autoconcepto, nuestra forma de identidad. Y a esto agreguémosle, por ejemplo, hay personas que su mamá o su papá los abandonó durante la infancia y en este miedo al abandono empiezan a celar a la persona. ¿Por qué? Porque no quieren que tenga una relación con otra persona por miedo a que las vayan a dejar. Entonces, hay más de una razón por la cual una persona puede llegar a esta dinámica de los celos. Por eso, algo de lo que nos gustaría platicarles el día de hoy es de aquellas consecuencias emocionales que tiene el vivir en una relación controladora y desgastante. Porque, por ejemplo, Mati, tú nos contabas justamente de lo que te generaba la situación de estar con una pareja que quizás tú no dabas una razón o un motivo y estaba en un eje de control. Y puede ser que sintieras hasta ansiedad, ¿no? O sea, el hecho de decir, ay, es que ya me mandó mensaje y ya me va a reclamar que le contesté a una amiga o alguna situación o incluso... Sí, tal cual. De hecho, a mí lo que me pasaba en particular, y no es por hablar mal en concreto de esta persona, porque no es la idea, pero me arruinaba los momentos. Es decir, bueno, yo sabía que detrás de algún logro, de algún momento de compartir, de la grabación de este podcast, es decir, ya me va a llegar el comentario negativo, el reclamo, lo que fuere. No sé, yo soy, para los que no lo sepan, además de ser estudiante de abogacía, soy artista. Me gusta cantar, subo canciones, escribo.
Entonces, muchas veces era recibir reconocimiento o bajar del escenario por una actuación y enseguida tener el reclamo porque una persona me dijo, che, cantás bien, o me gustó lo que hiciste, o lo que fuere. Claro, y es que el hecho de que, por ejemplo, tus amigos, tus amigas, tu gente cercana te ponga una felicitación, pues ahora sí que un acompañamiento, ¿no? Un apoyo emocional de que, oye, lo estás haciendo bien, oye, qué bonito te está quedando. El hecho de recibir quizás algún halago, tú sabías que iba a ser un detonante para tener un pleito. Entonces, a veces, cuando no tenemos, por ejemplo, las herramientas emocionales que tú tienes, Mati, tendemos a llegar a la ansiedad, a la culpa, al miedo, a la dependencia emocional, podemos perder el autoestima, podemos entrar en aislamiento y es algo que nos puede pasar sobre todo cuando estamos en un periodo de adolescencia, que estamos en la construcción de identidad. Les digo, adolescencia porque todo nos duele, o sea, estamos creciendo físicamente, tenemos la cuestión hormonal, tenemos que nuestro cerebro todavía está en desarrollo, todavía estamos muy impulsivos. Entonces, imagínate a alguien que todavía no tiene sus bases muy fijadas y que llegue a alguien a darle una relación controladora. Sí, y también está el otro extremo, ¿no? Antes de decir esto, iba a plantear algo que creo que vos lo sugeriste, pero me parece interesante. Yo como persona con discapacidad y siendo hombre, muchas veces siento inseguridad en un montón de aspectos de mi vida, incluso estando en pareja. A ver, yo soy una persona no muy atractiva físicamente, mido 1,70 m, no veo, o sea, tengo un montón de factores de inseguridad. Me ha pasado de sentir, no sé si celos, pero sí inseguridad respecto a otros hombres con mis parejas. Pero lo que siempre tuve claro es que no tengo que hacer pagar a mis parejas o a mis amigos por mis inseguridades. Y también depende mucho de la confianza que uno tenga en el vínculo que está construyendo con ese amigo, con esa persona, con esa pareja. Yo trato de enfocar mi energía cuando estoy en una relación en construir un buen vínculo. Digo, bueno, hombres con características mejores que las mías probablemente va a haber y hay un montón, pero si lo que yo construyo es bueno y esta persona se siente feliz, me va a elegir a mí a pesar de todo. Y se trata de eso en el fondo, me parece. Claro, y es que también aquí viene otro factor, porque a veces tenemos una relación con alguien que es infiel y empieza este tema, ¿no? Digo, no es tu caso, o sea, ahorita me vino justamente a la mente. Creo que no. No, 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 o sea, pero me vino justamente a la mente esta parte de que a veces estamos en una relación y vamos a pensar que alguien ya nos engañó, ¿no? Entonces, en algunos casos, como lo comentaba hace rato, presentamos estrés postraumático. ¿Y qué es lo que hacemos? Yo se los comparo mucho como cuando te asaltan en la calle. Cuando te asaltan en la calle, lo que hacemos es que después del evento traumático, vamos caminando por la calle y vamos volteando a los lados a ver si nadie nos sigue, a ver si nadie está tan cerca de mí. Entonces, nos ponemos a cuidarnos de una forma exagerada porque digamos que nuestro cerebro lo procesa como peligro. Entonces, de la misma manera, percibe esta parte de los celos. ¿A qué voy con esto? Cuando una persona fue infiel, se genera el mismo evento traumático. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, estamos revisando el teléfono, estamos viendo con quién platica, quién le manda mensajes, con quién se tomó fotos, por qué se tardó cuando fue a la escuela, cuando fue al trabajo, y empezamos a ser mejor que Sherlock Holmes. ¿Por qué? Porque empezamos un seguimiento, acechamos, perseguimos a la persona, tratando de... Hay una... Perdón, termina. No, adelante, adelante. Hay una canción de Jorge Drexler muy buena que habla del hacker celoso, de una persona que te va describiendo en 3 minutos todo el periplo de una persona que encuentra en un mail algo que no tenía que encontrar. Claro, y es que aquí va un punto. O sea, yo les digo, si van a tener la desconfianza en la pareja, ¿para qué continuar con una relación si hay demasiada desconfianza? Yo les digo, a veces es ideal tomar terapia de pareja, pero no piensen que la terapia de pareja quiere decir que se van a arreglar. No, puede ser que a veces lo mejor para ambos es separarse. El problema es cuando se aferran. ¿Por qué? Porque a veces no es amor, es
un apego emocional demasiado severo que hace que quiera mantenerse en la relación. Entonces, aquí viene un conflicto, ¿no? O sea, yo les digo, si estás en una relación donde no te respetan, no te valoran, te están engañando, pues ahí hay dos personas que no te quieren, la otra y tú mismo. Porque si tú te amaras, dirías, me voy, ¿no? O sea, y creo que todos hemos pasado por esta parte. O sea, decimos, ¿sabes qué? Ya no más, porque nos hemos cuestionado. ¿Estaré exagerando? ¿Seré yo el problema? Y después te das cuenta que no. Sí, en algún punto te lo preguntas, es cierto, sí, 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 sí. Otra cosa que me gustaría dejar en claro y no que me parece que es un poco el colofón de todo lo que venimos diciendo, la demostración de celos no es cariño. A mí, por ejemplo, esta persona en concreto me decía, ¿por qué no me celás? ¿Acaso no me querés? No, no te celo porque no confío en vos y no está en mi naturaleza ser así. Al contrario, para mí dar libertad, creer en la persona, dar tranquilidad, apoyar, es una demostración de amor. No transferirle al otro tus inseguridades, por más que te cueste, como en mi caso, es una demostración de cariño. Claro, y creo que también viene esta parte, ¿no? De que algo que es importante en toda relación con cualquier persona es el trabajar los límites, ¿no? Porque algo que tú decías, la parte del respeto, de la confianza, del amor, y justamente lo que comentabas de esta chica es el por qué no me celas, qué no me amas. O sea, creo que porque te amo demasiado, tengo la confianza entera en ti. Entonces, yo les digo, si una relación no se vincula desde la parte del amor, la confianza y el respeto, creo que no hay nada más que hablar. El problema es que muchas personas aceptan el amor que creen merecer. ¿Por qué? Porque se venden como a veces un producto de rebaja, ¿no? Es como de, pues, no ofrezco mucho y es lo que puedo dar, etcétera, ¿no? En lugar de venderse como el perfume más caro de Carolina Herrera. O sea, si no te Sí, das tu valor tú mismo, el otro no te va a valorar. Si no te respetas tú mismo, la humillación no... No, digo que la autohumillación no es atractiva en ningún sentido. El otro día lo hablaba con una persona, con un amigo muy querido para mí. Me decía, no, porque a mí por tener una discapacidad hay ciertas mujeres que no me hacen caso. Y yo le decía, mientras vos te consideres una víctima de tu situación o un perdedor a vos mismo, nunca vas a ser capaz de dar lo bueno que tenés para ofrecer en una pareja. claro, yo les digo, en una relación de pareja nos escogen por nuestras virtudes, por nuestras características y también hasta por nuestros defectos. Pero el punto es ver con qué cosas sí puedo lidiar, qué cosas son negociables y cuáles no. Y yo les digo, por ejemplo, yo considero que una persona que es infiel no puede estar en mi vida porque no es lo que yo ofrezco. O sea, yo ofrezco amor, yo ofrezco confianza, comunicación. Digamos que yo espero recibir la contraparte de la misma manera. Entonces, aquí es donde empezamos, ¿no? Con esta parte de, porque muchas veces vemos que una persona salta de una relación a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, pero en una velocidad de menos de un mes. O por ejemplo, personas que no se conocen lo suficiente y ya se fueron a vivir juntos. ¿Por qué? Porque a veces no tiene que ver con el amor y tiene que ver más con una dependencia o con este problema de que no saben estar solos. Yo tengo una persona que en algún momento fue cercana y no sabe estar solo. Y en esta parte del estar solo y del miedo al abandono, tiene una pareja, pero la engaña con otra. Cuando le descubren, trata como de ocultar que pues la situación lo más que puede hasta que llega a ser ¿cómo te diré? Imposible de mantener o de sostener. Entonces es como la engaña, le deja de hablar, la vuelve a engañar, ya se buscó otra. Entonces es una persona que va de un amante en otra amante, pero no es por amor o no es porque, ay, es que me enamoré cuando ya estaba con pareja. Hay una necesidad de validación constante y esa adrenalina de ser descubierto también, me parece, ¿no? Es que son muchos factores, porque les digo, a veces tiene que ver el cómo interpretan el amor desde la casa, el cómo justamente se van dando estas relaciones de pareja, lo que me hace sentir la persona. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que la persona me está glorificando y es lo que yo quiero.
Entonces, cuando ya no me dice, ay, es que lo haces maravilloso, pues busco a alguien más que me diga que lo hago perfecto. Entonces, en ese sentido, a veces esta muestra que acabas de dar de la validación tiene mucho que ver. Sí, es un tema ese, ¿eh? Por ahí no sé si tiene tanto que ver con el tema que estamos tratando ahora, pero digo, hay un error muy común que suele cometer mucha gente, incluso yo también en algún momento cuando era más joven, de buscar validación en la pareja. La pareja no te tiene que validar. Es que Uno, la la pareja aporta lo validación, que es. es que a eso iba, la validación más importante que debemos de tener es la propia. Porque justamente en estas dinámicas que llevamos de la vida, pues tenemos que aprender a tener más flexibilidad cognitiva de estas partes, ¿no? Sí. Algo que también me gustaría rescatar un poquito ahorita que hablábamos también de los límites, es que algo que nosotros podemos utilizar es las palabras desde la asertividad y la empatía. Porque si ustedes ponen un límite, pero el límite o dentro del límite hay un chantaje, un enojo, una amenaza, ahí estamos nosotros ejerciendo violencia emocional. Sin embargo, si ustedes piensan, bueno, ¿cómo le puedo comunicar al otro? Pues que no voy a hacer lo que él quiere o lo que ella quiera, pues es como frases, ¿cómo les podría decir? Analizadas previamente. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por el calor de la situación. Y es como de yo no le voy a dejar de hablar a fulanita o a fulanito porque tú me lo dices. Entonces, ahí también ya estamos actuando desde el enojo. Pero si le digo, ¿sabes qué? Mis amistades son importantes para mí. A mí me gusta hablar con mis amigos. Yo no voy a dejar mi vida por una relación. O la confianza también es respeto. Incluso yo recuerdo, bueno, Chaparrito, saludos si nos estás escuchando. Él decía una frase que me encanta y me gusta mucho repetirla, que justamente yo no voy a dejar una relación por una amistad o una amistad por una relación. ¿Por qué? Porque las dos pueden coexistir perfectamente bien, porque cada quien tiene un lugar. Entonces, Sí, está mal en la relación esto de querer ocupar el lugar de una amistad. A mí, por ejemplo, me cuestionaban en su momento mucho mis amistades. Y yo lo que le decía a esta persona es, vos sos mi pareja, te amo de otra forma, te elijo para algo diferente, no te pongas a la altura de mis amigas o de mis amigos, porque no es el rol que vos estás ocupando. Yo con vos comparto mi vida, con mis amigos comparto un momento. No es lo mismo. claro, es que cada quien tiene un lugar. O sea, es como decir, o sea, no, es que como tengo pareja ya no puedo darle atención a mis papás, ¿no? O sea, no, es un amor diferente. El amor de amigos, el amor de pareja, el amor a los papás, a los hijos, etcétera. Entonces, algo que es muy importante es eso, ¿no? El hecho de aprender a poner el límite, porque cuando nos damos cuenta ya estamos súper aislados y no tenemos nada alrededor, y es lo que quieren para que no los abandonemos. Y tomo esto que decías vos, ¿no? Plantear los límites en el momento correcto y de la manera correcta. Esto es decir, no plantear un límite a los gritos en una discusión porque pasa desapercibido como parte de la pelea. La forma es parte del mensaje que uno quiere dar y es algo que muchas veces se pierde también, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Claro, sí, es que son muchos aspectos que nosotros debemos de validar. Porque a veces vemos la red flag y la minimizamos, vemos otra red flag y la minimizamos. Y llega un punto en que cedemos a todo por justamente este miedo a perder a la pareja. Y no se trata de eso. Nadie tiene que vivir por miedo en una relación. Y por eso justamente el día de hoy les queremos decir que si tienen alguna de estas señales de alerta en su relación, se la cuestionen. Si les revisan el celular, si la persona decide con quién pueden hablar ustedes, si los hacen sentir culpables. Entonces, si su pareja les revisa el celular, si decide con quién hablan, si los hacen sentir culpables, si los aíslan, si minimizan sus emociones, si los vigilan, ahí no es. Quiero que sepan que si ven alguna de estas señales, así sea una o varias, ya es una alerta y son una señal clara de que están viviendo violencia. Y me permito aportar algo desde mi humilde lugar. En general, este tipo de situaciones, si uno no las frena a tiempo,
con el tiempo peoran. O sea, no, la persona que tiene estas actitudes controladoras, represivas o que busca aislar con el tiempo es peor, porque los límites se van transgrediendo para mal. Claro, y de hecho también, justamente tocando el tema de lo que nos dice Mati, me gustaría que, bueno, si ustedes tienen la posibilidad de ver en algún momento en internet el círculo de la violencia en las relaciones de pareja, les va a ayudar mucho para que puedan identificar este patrón cíclico. Justamente en ese sentido, una de las primeras fases que encontramos es la fase de acumulación de tensión. ¿Qué quiere decir? Hay pequeños conflictos y hay pequeños malestares. ¿De qué manera aparecen? Aparecen los celos constantes, las críticas, los reclamos excesivos, empieza el control disfrazado de cuidado. Porque, por ejemplo, puede ser que la pareja les diga, es que quiero que me mandes la ubicación por Google Maps. Y tú le dices, bueno, ya llegué a mi casa. Y todavía te dice, a ver, prende la cámara para ver que estás en tu casa. ¿Por qué? Porque ese control lo está disfrazando de cuidado, de es que te amo, te cuido, te protejo, entonces por eso. Otra de las partes que vamos a encontrar en la acumulación de la tensión va a ser este mal humor frecuente y comentarios pasivo-agresivos. Más de alguno de ustedes ha escuchado la frase de no me gusta cómo te miran, tus amigos te influyen mal, por tus amigos siempre tenemos problemas, antes no eras así. Entonces, obviamente ustedes como víctimas empiezan a caminar con cuidado, empiezan a tomar como ciertas precauciones para evitar esos conflictos. Tratan de tener una autocensura para no tener problema con su pareja. Buscan agradar. Entonces empiezan ustedes en una hipervigilancia emocional, porque tratan de no utilizar una palabra que le ofende o de no tocar ciertos temas porque saben que se va a complicar. Y justamente así es como empieza el ciclo de la violencia. Después llegamos a la fase de explosión o de agresión, que obviamente aquí es cuando la tensión ya se acumuló y estalla. Como estalla puede ser con gritos, con insultos, con humillaciones, con amenazas, con manipulación, con victimización. Más de alguno de ustedes ha escuchado que alguna pareja, algún amigo, le han dicho es que eres un inútil, o todo es tu culpa, o si me dejas me mato, o cosas parecidas. Entonces, obviamente el impacto emocional que va a tener en ustedes, pues es el miedo, van a tener culpa, van a tener confusión. Obviamente aquí hay una fractura donde se rompe la sensación de seguridad. Después de que pasa la explosión, que les digo puede ser violencia física, sexual o de cualquier tipo, llega la parte de la fase de luna de miel o de reconciliación, que obviamente, como su nombre lo dice, pues es como la parte en la que trata de tener un arrepentimiento, aparentemente, donde la persona que los agrede cambia temporalmente. Empieza a mostrar disque arrepentimiento, empieza a comprarles regalos, les hace promesas, empieza a tener como ciertos detalles, ¿no? E incluso algo que ustedes han escuchado en la televisión, en las relaciones de sus amigos o en sus propias relaciones, es el no soy así, ya voy a cambiar, es que sin ti no soy nada, no te quiero perder. Y justamente en este punto se nos reactiva como víctimas el apego. ¿Qué pasa? Empezamos a tener la confianza o a recuperar la esperanza en la persona. Tratamos de justificarle las cosas que está haciendo. Tratamos de perdonar lo imperdonable. Después llegamos a la fase de la calma. Es un periodo que aparentemente todo está normal, todo parece estable. Digamos que en nuestra mente pareciera que ya todo cambió, que ya todo está bien, pero esto es temporal. Y dirán, bueno, si son fases, ¿por qué se llama ciclo? Porque se repite. Después de estar en calma, volvemos justamente a la fase 1, que es la fase de acumulación de tensión. Entonces, es un ciclo porque se mantiene, no tiene fin. Claro, porque hay una dinámica patológica en la pareja. Te tengo dos preguntas. Dime. En primer lugar, ¿cuál es el límite que no se tendría que tolerar? Digamos, yo sé que cada dinámica de pareja es diferente y no se puede dar como un esquema, ¿no? Para todos, como una respuesta certera para todos los casos.
Pero digo, vos como profesional, ¿cuál es el límite que no tolerarías? O que decís, bueno, si pasan este límite en concreto, esta relación no funciona o hay que buscar ayuda. ¿Qué Claro, recomendás vos desde tu punto de vista profesional? claro. Yo les recomendaría primero consultar lo que es el violentómetro. El violentómetro nos dice el tipo de violencia inicial que empieza en un tono verde, por eso se llama semáforo. Después llegamos a un tono amarillo naranjoso donde está subiendo la violencia hasta llegar al rojo, que es donde la violencia es extrema, que incluso recae en feminicidios, homicidios, etcétera. ¿Y por qué se los pongo así y no una respuesta como muy específica? Porque cuando ustedes analicen el violentómetro, se van a dar cuenta que muchas cosas de las que viven, ustedes ya las normalizaron. Entonces van a darse cuenta que están viviendo violencia. Entonces, en algún momento haremos como la continuación de este podcast y hablaremos justamente del violentómetro para responder tanto a la pregunta de qué cosas no debemos permitir o qué cosas deberíamos de estar alerta al momento de estar en una relación. O incluso simplemente de existir, porque no nada más la pareja nos violenta. A veces nos violentan los papás, nos violentan los amigos, nos violenta. O sea, la violencia no tiene una persona en particular. O sea, es algo más. Bien. Y es que... Y hay otra cosa que te quería preguntar, perdón. Sí, adelante. O sea, esto es una pregunta por ahí más personal, podés no responderla si no te sentís cómoda. Pero conociéndote a vos, Isis, con tu carácter, habiendo sido criada de la manera que fuiste criada por tu mamá, siendo una mujer por ahí independiente ya desde muchísimo tiempo antes de que el tema de la independencia femenina o el feminismo fuera puesto como una cuestión de agenda. ¿Cómo viviste vos esto de ser una mujer que no se dejara controlar, independiente? ¿Cómo afectó eso en una sociedad claramente machista como las sociedades americanas? ¿Cómo te afectó a vos en tus relaciones tu independencia desde el vamos, desde el principio? Creo que justamente entre la madurez que tomas en la adolescencia, que obviamente todavía te falta mucho por crear, sí fui víctima de la manipulación y de la violencia. Entonces, algo que me hizo darme cuenta de que vivía violencia fue justamente el tomar terapia. En terapia me di cuenta que había normalizado demasiadas cosas, empecé a tener una confusión entre lo que estaba viviendo y entre lo que estaba realmente en esta dinámica. Entonces fue que me di cuenta de todo lo que estaba mal. Entonces, no es como que toda la vida he tenido la misma salud mental o la misma estabilidad emocional, pero justamente es la ventaja de la terapia. Te autoconoces, Claro. empiezas a identificar patrones, te das cuenta qué cosas no quieres en tu vida. Y yo me di cuenta que justamente era uno de los factores que yo no quería en mi vida. Alguien que me controlara, alguien que me generara dependencia emocional, que me tuviera en esta dinámica neurológica del castigo y recompensa. Yo dije, quiero estar con una persona que valga la pena estar. Porque justamente luego caemos en esta dinámica de llenar vacíos con cualquiera. Y no me refiero con cualquiera en un aspecto despectivo. Me refiero a cualquiera al hecho de que no conocemos nada de la otra persona, pero por no estar solos agarramos lo primero que vemos. Sin siquiera saber sus valores, sin siquiera conocer su historia. O sea, agarramos como lo primero que vemos y luego vemos ahí las dificultades. Entonces considero que primero o la primer cosa es conocernos a nosotros mismos y entender qué son las cosas que no vamos a permitir en una relación. Porque también es valiente el decir no más y retirarse. Gracias por compartir tu experiencia, es muy valiosa. Y otra cosa que quería agregar, si me permitís, y voy a tratar de ser breve. Claro. Muchas veces pasa para las personas con discapacidad que por el hecho de tener una disminución física y no aceptarnos a nosotros mismos, eso implica una dificultad para socializar, lo que termina conllevando en aceptar cosas que no deberíamos aceptar o dar de más.
para compensar lo que nos falta a nosotros mismos. Y la construcción de vínculos sanos no se puede dar si una de las partes tiene que dar de más o demostrar de más para sentirse aceptado. Eso no es aceptación, eso es lástima. Es que hace un sobreesfuerzo. Trata de compensar, pero realmente es igual de valiosa que cualquier otra persona. Pero justamente socialmente es esta parte es que tiene que dar más, tiene que demostrar, tiene que hacer. Simplemente sí he escuchado comentarios de, bueno, ¿cómo me va a querer así como estoy? Y yo en algún momento a una persona le dije, ¿y cómo estás? Y me dice, pues así que no me ves. Y yo, pues yo veo una persona como cualquier otra. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver a veces más con un discurso que escuchan incluso en sus propias familias. O también otras situaciones muy sociales, ¿no? Pero yo les digo, se puede salir de las relaciones patológicas. No digo que sea fácil, pero sí se puede. Entonces, en ese sentido, justamente de lo que hablabas de la discapacidad, muchas veces escuchamos hasta cuestiones muy despectivas, ¿no? De pues, ¿quién lo va a querer así en silla de ruedas? ¿O quién lo va a querer así si no ve? ¿O quién lo va a querer así si camina extraño? Y tiene que ver más con el problema del otro. ¿Por qué? Porque son personas igual que otra. Que claro, también aquí no caer justamente en la parte de que no, como tienen una discapacidad, son súper fieles, súper amorosos, súper respetuosos, porque una discapacidad no tiene que ver con su forma de crianza, sus violencias. Pero eso sí es verdad, las personas con discapacidad somos angelitos. Claro, por supuesto. Sí, justo. No, a lo que iba con esto es, me parece importante rescatar algo que nosotros ya venimos diciendo en todos los programas anteriores, que es que en primer lugar, para poder tener un vínculo sano del tipo que sea, uno tiene que aceptarse a sí mismo teniendo una discapacidad. Si vos te ves a vos mismo únicamente como tu dificultad, como tu lesión, como tu falta, es muy poco probable que el otro te pueda ver de otra manera. Claro. Entonces, en primer lugar tiene que haber un proceso de aceptación a uno mismo, y después, en esto que tiene que ver con lo vincular, también es importante la sociabilización temprana, ¿no? Lo que decíamos de las familias que muchas veces tienden a la sobreprotección o al aislamiento. Pues esa persona que estuvo aislada o que no ha socializado lo suficiente no sabe cómo manejarse en grupo, no sabe qué dar y hasta dónde, o qué esperar. Claro, o también esta parte de justamente lo que decías, ¿no? De esta necesidad de los papás de que es que siempre tienes que dar más. Y entonces lo interiorizan y siempre tienen que estar dando más para ser aceptados o amados, y no trata de eso. Entonces, las relaciones de pareja son muy complejas, pero muchas veces tiene que ver con cómo le enseñamos al otro a que nos trate. ¿Por qué? Porque algo que me gustaría recalcar, la persona que te fue infiel una vez, la descubriste y te volvió a ser infiel, va a seguir haciendo lo mismo 5 o 6 veces más. ¿Por qué? Porque ya entendió que le vas a perdonar nuevamente. Entonces, ¿y por qué lo pongo? Porque muchas veces los celos tienen que ver con este tipo de patrones donde hay demasiadas situaciones de infidelidad. Entonces, aquí es donde ustedes se tienen que cuestionar el amor propio, su autoestima, su autoconcepto, y decir, me merezco una relación donde me están engañando a cada rato y tengo que estar revisando el celular, el estar viendo con quién platica, si le mandan un correo, si le mandan un mensaje. O sea, tenemos que cuestionarnos, y algo que nos gustaría que se llevaran de esta sesión es que traten de reconocer el patrón de la violencia, que nombren la violencia, que traten de fortalecer sus redes de apoyo, traten de recuperar su autonomía, traten de buscar un acompañamiento profesional, y también, en caso de que se encuentren en riesgo, elaborar un plan de seguridad. Incluso en algunos países y en algunos municipios están algunas redes que justamente apoyan a la mujer, algunas que apoyan al adolescente, al hombre, y que ustedes pueden acercarse a pedir apoyo, porque recuerden, la violencia no empieza con golpes.
Empieza con control, sigue con estallidos, luego vienen las disculpas y vuelve a empezar. O sea, y va a seguir siendo un círculo de violencia. Y no es amor, es un patrón. Sí, me gustó esta frase que dijiste a modo de resumen. La violencia empieza con control y es totalmente así. Sí, totalmente. Porque justamente quien te ama no te va a cortar las alas. Al Quien te contrario, ama, justamente, como dices, Mati, te va a apoyar, te va a acompañar, te va a escuchar. Va a estar en los momentos difíciles. No te va a poner en los momentos difíciles. excelente. ¿Algo que te gustaría agregar? Yo creo que no, creo que sin planificarlo hemos hablado de muchos aspectos muy interesantes de estos temas. Obviamente los podemos volver a tocar si es que a alguna de las personas que nos escucha le interesa tratar un aspecto en específico, pero creo que hemos abordado a manera general todos los aspectos respecto a este tema, ¿no? Me parece. Así es. Pues fue muy grato poder estar nuevamente contigo, el poder escuchar a todas las personas que nos dedican ese tiempo. Les mandamos un fuerte abrazo y esperamos sus comentarios en redes sociales. Cuídense. Un gusto, un abrazo, suerte.